Bueno, la vamos a seguir, estamos en comunicación con Federico González, es politólogo, consultor. Veníamos hablando de política, queríamos hablar con alguien que tenga números más concretos que los que tenemos nosotros. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, veníamos discutiendo desde que arrancamos el programa con este 25 de mayo raro, porque nada, es un 25 de mayo que por un lado es el Día de la Patria, por el otro lado parece ser el Día del Kirchnerismo con semejante movimiento. Un kirchnerismo que no consigue encontrar un candidato después de 20 años de kirchnerismo que no sea Néstor o Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Eh, sí, ¿querés que diga mi opinión? No, Sí, no sé exactamente, perdón. si... Era una Ah, pregunta. bueno. Ah, sí, bueno, más de lo mismo. Es decir, el kirchnerismo es un espacio bueno, que no termina de encontrar el rumbo. No, no sé, haciendo un paralelismo con la vida personal, se perdió, en algún momento de mi vida me perdí y me sigo buscando y no me encuentro. Y yo creo que al kirchnerismo le pasa eso. Y aparte, me viene a la mente lo del 2019. Sí, Sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza, cuando lo eligió Alberto Fernández. Y ahora me parece que eh, sin Cristina estamos a la deriva. Y con Cristina igual era un quilombo, perdón de la expresión. Entonces sí. con Cristina era un quilombo. Y sin Cristina estamos a la deriva y es otro quilombo. Entonces, yo creo que bueno, son dos dilemas y los que en psicología se llaman conflicto negativo-negativo, que hay que elegir entre dos o más males, o entre opciones que no convencen. Y bueno, ahí no hay ninguna opción que sea buena. Nuestro estudio, no sé si querés que hable Sí, por del favor. estudio que hicimos. Sí, Mirá, nosotros medimos a todos los candidatos, de los que podrían ser, que son Massa, De Pedro, Kicillof, Agustín Rossi, Scioli y Grabois. No sé sí, si me olvidé de alguno. Bueno, y el espacio suma 25,5, todos juntos, sí. contra 32 de Juntos por el Cambio y 24 de Milei. Ahora, dentro de esos 25,5, Massa creo que tiene 15, Kicillof 4, que es el segundo, y De Pedro y Scioli me parece que andan por los 2 puntos. Es decir, bueno, no me acuerdo si es 2, 3, pero están muy lejos. Después, entonces, lo que planteamos es un escenario, bueno, a ver qué pasaría si Massa es el candidato, si De Pedro es el candidato, si Kicillof es el candidato, o si hay una paso en donde hay varios. Y bueno, y los resultados fueron bastante contundentes desde mi punto de vista. En el único escenario donde más o menos hay competitividad es en el que está Sergio Massa, que tendría 25 puntos contra 33 de Juntos por el Cambio y 24 de Milei. O sea que tampoco es que es la super competitividad. Ahora, lo que pasa es que cuando vamos con De Pedro, en vez de 25, De Pedro obtendría 15 y juntos 36. Entonces yo le decía a un colega tuyo, si quieren un fracaso épico, porque sería con épica kirchnerista en la generación diezmada, Hmm. bueno, vayan con De Pedro, pero les va a ir mal. Ahora, con Kicillof les va a ir un poco mejor, en vez de 14, 18. Va a ser un fracaso ideológico, pero no tan épico, pero fracaso al fin. Y después, cuando planteamos escenario de paso con Scioli, De Pedro, eh, Grabois y Agustín Rossi, Hmm. a Massa no, porque él no dice que no va a ir a una paso, Sí. ahí sacaban 20,8 y Scioli creo que sacaba 11. Entonces, bueno, ahí el candidato sería Scioli y a lo más que puede aspirar es 21, pongámosle. ¿Quieren un fracaso con fe y esperanza y trabajo? Vayan con Scioli. Ahora, el único que suma ahí es Massa. Pero hay un problema, porque no es tan simple la realidad. Es que Massa tiene un partido que está jugando paralelamente en otra liga, que es contra alguien que no tiene cara ni nombre. Algo que no tiene cara, que es la inflación Sí. o la economía. Entonces, si Massa es el candidato, hoy tiene 25.
pero si la economía empeora puede tener 15. Entonces lo que hoy es pan para hoy puede ser hambre para mañana. Ahora también puede ser que la mejore y lo que es 25 se transforme en 33. Entonces, bueno, ese es yo lo veo así. O sea, hoy el que mejor mide es Massa, pero con un riesgo de volatilidad a favor y en contra y bueno, que hay que tenerlo en cuenta, porque la economía puede quedarse igual, mejorar o empeorar. Federico, y esos 8 o 10 puntos de volatilidad de masa, ¿para dónde se desplazan? ¿Van para Juntos por el Cambio o van para Milei? O en partes iguales, No, ¿no? yo creo que van para... No, no, a mí me parece que ahí sí, hay una relación que nosotros lo vimos, porque Milei lo vimos pasar en poco tiempo, Sí. de 17 a 24. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuimos? Y es cuando el gobierno empezó, porque estaba con lo de Massa que la podía controlar, que bueno, no era un 3, pero por ahí las televisaban un 5, y después cuando ya empezó que no, que era el 7, era el 8, que puede ser más, que la corrida cambiaria, entonces ahí crecieron las acciones de Milei, porque las chances de Milei son proporcionales, o digamos, inversamente proporcionales a cómo le va, vamos a decirlo más claramente. La desgracia del gobierno es la gloria de Milei y la recuperación del gobierno es el tope para Milei. Entonces, si la economía empeora ahí, la gente va a estar más enojada y va a decir, bueno, listo, ya probamos con todo, vamos con Milei, que a ver si nos saca de este desastre. Entonces, Ahora, si desde la este punto economía de vista, mejora, la alternativa es Milei sí, y no la oposición natural, digamos, que sería Juntos por el Cambio. Eso está claro en lo que se ve, por lo si menos en los números. empeora, no, Claro, si sí, empeora mucho. Yo estoy hablando de un escenario de, bueno, al final chocamos, sí. o vamos a chocar, o esto se desmadra. Yo creo que si que se queda como está ahora, que y bueno, está bastante mal, pero no es que chocamos. Sí. Bueno, podríamos chocar, bueno, eso, la inminencia del choque, ya es endémico, ¿no? Pero bueno, no estamos chocando. Y a Cristina, Ahí las para mí mediciones, ¿cómo le daban? Los números de Cristina. Me imagino que los que la números de habrán Cristina, medido. cuando la medíamos, Sí. nunca la medimos como candidata única, Ajá. pero cuando la medíamos en una paso, entre comillas, porque ella no iba a ir a una paso, pero cuando medíamos todos los candidatos, Cristina medía 17 puntos, 18. O sea, no había mucha diferencia con respecto a otros candidatos que están midiendo ahora así concretamente. No, claro, cuando ella medía 18, Massa medía la mitad, medía 9. Sí. Y a veces cuando estaba Alberto Fernández medía 4,5, o sea, la mitad o un cuarto de lo que... o sea que está el mito ese de Cristina, que es la dueña de los votos, que tiene el piso, que el 33, que no tiene ningún 33. Es Ya no más. lo del truco, te canto 33, pero tengo 20. Y acá es... No, Cristina es menos del ruido que hace. Desde el punto de vista electoral, y aclaro, me refiero a los números que yo vengo teniendo de hace tiempo. Obviamente, si hubiese sido esa la candidata del espacio, ese es un espacio que tiene, sí, ahí coincido, que tiene un potencial, a ver, en el peor de los casos, qué sé yo, perdón, peor de los casos. En el caso típico puede llegar a 33 puntos, al tercio puede llegar. Ahora, yo pongo un ejemplo. Scioli en el 2015, en Las PASO, anduvo por 38, y eso que eran otros tiempos, no había esta crisis. Estaba Cristina, que según ella vivíamos en un país mejor, y que creo que es cierto, vivíamos en un país mejor, más allá de que sea por ella o no, vivíamos en un país mejor. Así todo, el peronismo sacó 38. Bueno, ¿por qué pensar que va a sacar 35 ahora? Que es mucho peor. Entonces a mí me parece que el potencial del espacio, yo diría, si llega a un 33 es mucho. Ahora, se pueden hacer cosas para no llegar al 33. Por ejemplo, ir con De Pedro o con Kicillof. Claro. Ahí no, ni al 33. Eso es lo que veo yo. Como decía Nimo, por lo menos, Así lo veo así yo. lo veo En yo. esos escenarios salía tercero, entonces el Frente de Todos. Yo creo que si el Frente de Todos, si sigue insistiendo con la generación diezmada y
y vamos con más kirchnerismo, como decía acá ese que hacía el personaje del cadete en C5N hace años, que es candidato, Candidato, Rosenblatt. sí, Rosenblatt, candidato a jefe de gobierno, Bueno, ¿no? Precandidato. candidato a jefe de gobierno con Ofelia Fernández, que decían, bueno, lo que pasa que el problema es que decíamos volvimos para ser mejores y en realidad tendríamos que volver para ser peores. Eso quiere decir, en la ironía, que tenemos que volver a la fuente de lo que es el kirchnerismo puro. Bueno, ese tren ya pasó y si quieren volver ahí es un viaje en el tiempo con un final fantasmagórico, porque es asegurarse una derrota. El kirchnerismo es un partido que se encogió, una causa que se encogió en la sociedad. Y así cuando decimos, porque la gente está harta de esto y lo otro, pues sí, está harta en general, pero en particular está harta del kirchnerismo. Federico, y del otro lado, digamos, está claro que el kirchnerismo, el Frente de Todos, no tiene candidatos claros y varía mucho según quién sea. Del lado de la oposición está más claro que es o Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. De ese lado, ¿cómo vienen tus números? Mira, yo te voy a ser sincero. Eh, Mis números me dicen algo desde hace tiempo que me parece como incontrovertible, porque para mí Patricia Burro tiene 21% y Larreta tiene 7%. O sea, no es que lo duplica, lo triplica. Y Manes creo que tiene 4, no sé, después Morales tiene 3, no sé, algo así. Bueno. Sí, Ahora, ayer salió una encuesta de un colega. sí. No, a mí no me gusta hablar de los números de los colegas, no me gusta nombrar a los colegas, porque bueno, son colegas. Y dice que Larreta está arriba en la interna, ¿no? En En La Paso, números sí. absolutos, como lo estoy hablando yo, que está arriba por 10 puntos Larreta. Sí. Y yo te digo sinceramente, bueno, me sorprendió mucho ese número, no lo veo, no lo creo, no digo que no digo que sea mala fe, me parece que no es, pero lo que pasa es que me dejó pensando. Obviamente te deja pensando, porque no puede haber tanta diferencia. Ahora yo te digo, bueno, supongamos que mi encuesta está sobrevalorada, Patricia Bullrich, no lo triplica, lo duplica. No lo duplica, es 20, es 18 contra 12. Bueno, pero el efecto aparato después de Larreta, que los radicales, que sí, hay que tenerlo en cuenta, eso no lo miden las encuestas. Bueno, no sé, 15-14, pero para mí Patricia Burri va a ganar. Hoy, después no sé, errores siempre están a la orden del día, pueden pasar muchas cosas, se puede meter la pata, a veces las elecciones se definen más por los errores Qué por los de aciertos. uno que por los éxitos Claro. del otro, ¿no? No sé, pero hoy yo la veo ganando, la veo muy claramente ganando a Patricia Bullrich, porque lo que pasa es que Patricia Bullrich, yo no diría que es una líder carismática, pero sí lo que diría, bueno, Reta menos, pero lo que diría es que ahí toca algo que le pasa a la ciudadanía. Y me acuerdo cuando alguna vez estudié marketing, y me decían, nuestro profe decía, el marketing es el arte de, de propiciar el encuentro entre la oferta y la demanda. Sí, eso es una idea muy buena, porque eso se aplica al marketing, a la política, a la vida, a las relaciones, a la religión, a las relaciones sentimentales, al Tinder. ¿Hay matching o no hay matching? Bueno, acá hay matching entre que la sociedad reclama, quiero un poco de orden, quiero terminar con este fantasma de lo que los narcos están ganando una batalla y nos van a copar. Quiero terminar con la delincuencia en el conurbano, no estoy harto de esto, que nadie me lo resuelve. Y Patricia Bullrich se pone en el lugar de la oferta y es una oferta creíble. No estoy haciendo juicio valorativo, no digo que porque Patricia Bullrich, que yo la voy a votar porque es la mejor. Lo que digo es que cuando ella se pone en ese rol, la gente la cree y como dicen los psicoanalistas, la ponen en lugar de que la ponen en lugar del que se va a hacer cargo y que si para la Argentina, para resolver sus problemas endémicos, tiene que enfrentarse a los narcos, a las mafias, a Moyano,
ahí va a haber alguien que lo va a hacer. Y además yo creo, al margen de eso, creo que sí, que Patricia Bullrich por lo menos intentaría hacerlo. No sé si tendría éxito o no. Y No es entonces muy- me parece que eso es lo que hace la diferencia. y no A es muy mí me diferente parece, ¿no? el discurso, digo, y cómo juega Milei ahí, porque por ahí, no sé, lo que se me ocurre pensar es que Patricia Bullrich está expresando algo parecido a lo que dice Milei, pero digamos como que tiene un perfil más político y otra experiencia como para desarrollarlo, que eso le daría una ventaja por sobre Milei, entonces, ¿puede ser algo así? Y bueno, en primer lugar, Patricia Bullrich, a ver, vamos a decirlo en otros términos. Que Milei es un fenómeno, eso está claro. Digo, porque se Si tiene asemejan un poco en 24. en la dureza de los discursos, ¿no? Digamos, en expresar Bueno, son discursos duros. Ahora hay una diferencia, que la gente no dice que Patricia Bullrich está loca, No. Ujú, claro. pero algunos dicen que Milei está loco. Mm. Sí, Bueno, incluso los que lo votarían. sí. No, no, los que lo votarían no, pero eh, vamos a hacerlo al revés. Hay muchos que dicen que no lo votarían a Milei porque está loco. Yo creo que, bueno, hay gente que dice que no la votaría a Patricia Bullrich porque no le gusta o porque es muy dura, pero no porque está loca. Y creo Claro, que, y yo quiero ser cauto, yo no creo que Milei esté loco, pero entiendo que haya gente que lo piense de esa manera. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, Patricia Bullrich está en un espacio político que ya tiene una tradición. Milei está solo. Sí. sí. Y eso, bueno, la gente lo tiene en cuenta también. Y bueno, y concretamente o sea, acá se terminó la lógica de los partidos, quedan pocos, gente que te dice que soy peronista o soy kirchnerista, Sí. pero bueno, quedan pocos, pero hay. Entonces todavía quedan gente que dice que soy macrista o yo soy del PRO, me simpatizo como no soy kirchnerista y simpatizo con el PRO. Bueno, y esos son muchos. Y Patricia está dentro de un espacio donde, vamos a decirlo en otros términos, a mí me da 33% el espacio de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich más Larreta más los radicales. Y Sí, Milei me da 24. o sea, Y solo. bueno, y son 10 puntos de diferencia. Sí. Y ahí es como que hay una diferencia de magnitudes. Ahora, más allá de las magnitudes, yo creo que si uno hace un análisis fuera de ese contexto, me parece que es como que Patricia Bullrich da más garantías de, bueno, una persona que es más predecible, te diría eso. Mm. No hablemos de locura, hablemos de predictibilidad. En cambio, Milei te da una sensación de que, y con esto, ¿qué es eso? Que sea lo que Dios quiera. Hay mucha gente te digo más, hay gente que le gusta, pero tiene miedo. De hecho, se vuelve loco y lo de la metáfora incendiaria, que voy a incendiar el Banco Central, lo prendo fuego. Eso a algunos les gusta porque, bueno, este va a hacer lo que hay que hacer, no se cuida el lenguaje. Y otros le da miedo porque dicen, y Si lo y hace. si salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, bueno, esa reserva para mí con Patricia Burri no la tienen. O sea, Y me parece que no es menor. según tu punto de vista y los análisis que manejas, Patricia Bullrich sería incluso mejor candidata que Larreta en una elección general, digamos, para enfrentar tanto al Frente de Todos como a Milei. Bueno, nosotros lo hicimos, Sí, medimos escenario y efectivamente en una general Patricia Bullrich contra la Massa y contra Larreta saldría primera. En sí. cambio Larreta contra Massa y contra Milei me parece que quedaba tercero, que quedaba abajo de Milei y de Massa. Eh, y sí, yo creo. Mirá, yo te digo lo que pienso de Larreta. Yo creo que Larreta tiene mala suerte. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O tuvo mala suerte. ¿Cuál es tener mala suerte? Es tener una virtud, en el reparto de los dones Sí. le tocó la virtud que no brilla. ¿Cuál es la que no brilla? Es la inteligencia hacedora. Es un tipo que lo que él dice es cierto. Soy un laburador, soy un Gestor. gestionador, sé Claro. hacer.
pero a la gente eso le da bola hasta por ahí nomás, porque son más pasionales, vamos a decirlo en esos términos. Entonces el problema, que es que, mira, te voy a poner un paralelismo, no a Larreta, Pichetto. Sí, A mí Pichetto me parece que, bueno, es un personaje que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, mide 1%, pero es un personaje interesante. Ahora, claro, a veces es como que, ¿por qué mide tan poco? Y bueno, es porque es medio antipático. Ese es antipático, es como muy duro, medio, es como que hay que seguirle el hilo. Ahora, cuando le seguís el hilo, para mí es uno de los políticos más inteligentes que hay en la Argentina. Pero ¿qué pasa? No es que yo quiero decir que yo soy inteligente, lo que te quiero decir es que para apreciar la inteligencia hay que ser inteligente. La belleza, para apreciar la belleza no hay que ser bello, porque la belleza habla por sí misma y el carisma habla por sí mismo. En cambio, la inteligencia es como que tenés que darle mucha vuelta. Y Larreta, quizás podrías, hasta te digo más, a lo mejor sería el mejor presidente. Quizás sería el mejor. Pero tiene un problema, que no te llega, no le llega a la gente. ¿Por qué? Y porque lo ve como robótico, gris. Encima le metieron esto de que es tibio, de que y yo no sé, para mí es incorrecto, no, no es que es un tibio, qué tibio, es un tipo que maneja bien los resortes del poder y no lo veo que sea un tibio. Pero bueno, en el juego del marketing lo puso en ese lugar y es como, voy a ser muy jodido con esto quizás, pero quiero que se entienda en ese sentido. Lo pusieron en ese lugar y es portador de cara. ¿De cara de qué? De cara de que no es un animal político. Entonces es como lo pusieron en ese lugar y es como, y la gente dice, sí, ahora que me dijeron que Larreta es tibio y débil, lo veo como tibio y débil. Para claro. mí no es ni tibio ni débil, ni débil. Lo que pasa es que no tiene cara de macho alfa. Entonces, Ni bueno, siquiera levantó ese tiene algo, problema. ni siquiera levantó algo las acciones ahora hace poco que como que se plantó a Macri, ¿no? Cuando parecía que No, Macri quería designar a Jorge, su primo Jorge, como candidato a jefe de gobierno, ahí hubo como un contrapunto en el que se supone que se plantó, ¿no? Ni siquiera ahí levantó las digamos acciones. que no, para mí no levantó, pero supongamos que ahí levantó dos puntos. Sí, Pongámosle que hubiese levantado, pero nada para más, porque además hay otro problema, que ese sí para mí es un problema que tiene. Ya, yo ahí sería, no sé, si fuera asesor le diría eso. ¿Viste ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Y lo parafrasea mucho y es, dime de qué te jactas, de qué alardeas y te diré de qué adoleces. sí, Y entonces Larreta es lo que un psicólogo, y justamente olvidado, se llama Adler, decía, antes se hablaba mucho de eso, del sentimiento de superior, digamos, de jugar, ponerse la máscara de la autosuficiencia para superar un sentimiento de inferioridad que por ahí es más estructural. Entonces es como hay personas que son débiles, pero se pusieron la máscara de fuerte para, bueno, para sobrecompensarse. Mira, eso te lo digo yo como petizo. Yo soy bastante bajo de estatura. Y los petizos tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Y que como somos petizos, es como, tenés que sacar pecho, porque si no, sos petizo, sí. ¿entendés? Entonces tenés que como buscarte algo que sea tu fortaleza. Bueno, ahora hay que ser inteligente en ese arte, porque si no se te nota, y cuando se te nota es patético, es peor. Bueno, y yo creo que Larreta está en ese rol. Es que él, de alguna manera, te quiere justificar que no es carismático. Cuando hizo esa puesta en escena que arrancó en el sur con ese Sí, mensaje como en clave épica, él decía, bueno, es como que yo soy esto, soy un laburante, un gestionador, pienso que no es necesario, bueno, todo lo que dijo, además, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene razón en todo, pero ¿qué se notaba? Es el metamensaje, lo que dicen bueno, los semiólogos, ¿cuál es el sí, metamensaje? Dicen que soy un pelotudo, pero no se equivoquen, no es que soy un pelotudo, es que soy un tipo inteligente que sabe hacer las cosas. Ahora, ¿qué entiende la gente?
el texto, que es, che, es un tipo inteligente que sabe. No, lo que entiende es el subtexto. Che, es un pelotudo y lo quiere justificar. Eh, quiero ser cauteloso con las palabras. Eso No, es un claro, o sea, ejemplo. Claro, cuando hay que claramente, explicar demasiado. y aparte estamos hablando de todas personas, digamos, que claramente ninguno es pelotudo, digamos, son tipos que Pero por se han desarrollado supuesto, políticamente, eso está claro, ¿no? Y pero más han bien yo ocupado lo, espacios, todos de los que estamos hablando, no solamente la reta. Pero, claro, por ahí, sí. sí. No, te quería preguntar si ustedes No, tienen, iba a decir que sí, por ahí mejor era el de. Yo escribí sobre eso, me hizo acordar a lo de la arruga. Dicen que soy aburrido. exacto, Sí. sí, sí, Dicen que soy aburrido, entonces eso, que es una debilidad, lo transformo en una fortaleza. Y ahí le sí. funcionó. En ese Pero caso cuando uno funcionó dice eso, tiene que electoralmente, ser por lo menos. cuidadoso, porque en lugar de marcar la fortaleza, por ahí la gente entiende que me habla de esa fortaleza porque te escondes una debilidad. Y por ahí no lo había pensado, pero ahora que me lo decís, lo pienso. Eso es lo que quiero decir. Exacto, sí. Y hablando de la reta, en su distrito, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los números en la ciudad de Buenos Aires? Que también es un lugar en donde... ¿Con la reta No, o me refiero con el candidato a jefe de a los candidatos a jefe de gobierno. Bueno, ahí me pasa lo mismo que me pasa con Patricia Burri, que a mí me da que gana claro y bueno, los otros no lo dicen mucho. Jorge Macri, para mí, de acuerdo a mi número, tiene por lo menos 10 puntos arriba del segundo, y el segundo no está claro. Bueno, concretamente, Jorge Macri tiene unos 27, 28 puntos. Y el segundo lugar está en empate técnico entre Lustó, Santoro y Ramiro Marra, que andan entre los 17 y los 19 puntos. Y después Quirós ya viene muy rezagado, no llega a 10 Quirós. Después está López Murphy, que anda por ahí con 7 u 8. Moritán, que no sé, creo que debe tener 2 o 3. Y bueno, más o menos esa es la estructura. Entonces, que Lustó pueda tener chance, lo veo como algo muy poco probable. Que Quirós pueda tener chance, lo veo como muy poco probable. Así que bueno, para mí, y ahí sí, no sé si es justo, si es injusto, si es portador de apellido, si es porque, no sé por qué es. La verdad que no sé, porque a Jorge Macri no lo tengo muy analizado. No lo tengo muy analizado, pero el número sí lo tengo muy El analizado. Va número da eso. primero, cómodo. Sí, es un distrito que parece estar el PRO muy anclado y que el candidato que se ponga, candidato que debería ganar, con la sombra de Lustó, que siempre en la ciudad hizo buenos números, ¿no? Me Sí, da esa impresión. mira, fui uno de los que durante mucho tiempo, y además a mí me entusiasmaba mucho Lustó, y decía, es el político más inteligente que tiene la Argentina. Lo decía en el 2015. Y decía, ojo que no le va a ser tan fácil a la reta, este le va a dar pelea. Y me miraban como si dijera una herejía. Y pasó eso. Ahora, ¿cuál es el problema de Lustó? Que fue y volvió demasiadas Sí. veces. Entonces lo enfrentó a la reta, pero después se fue de embajador de Macri. Después volvió y lo quiso enfrentar a la reta, pero terminó arreglando con la reta. Tal cual. Sí. Y bueno, esas cosas, la gente es como que dice que sos un veleta. Mm, Eso es lo que le pasa a Sergio Massa. también. Para mí, yo te diría, hasta es muy injusto que a Sergio Massa lo puedes evaluar por muchas otras cosas. Ahora, que lo evalúen por eso, en un sentido, bueno, está bien, evaluarlo por lo que quieras, pero bueno, qué sé yo, me parece injusto. Pero si lo entiendes de la lógica de la gente, y nos ilusionaste con que la ibas a sacar, estoy hablando de lo que decía la gente, nos entusiasmaste que y la ibas a sacar a la yegua y ahora te fuiste con la yegua, sos un panqueque. Bueno, ¿y qué va a ser? ¿Es tan grave eso? Y qué sé yo, no está bien, pero al lado de otras cosas que hacen los políticos no es algo tan grave. Pero sin embargo, Massa, que podría haber sido presidente, carga con ese estigma. Bueno, es porque fue y volvió. Y otra que le pasa a eso es María Eugenia Vidal. Sí. Es decir, soy porteña, amo a los bonaerenses, tengo mi corazón bonaerense, Y vuelvo a me ser vengo con el porteña. caballo cansado a Cava y encima quiero ser el presidente. Va, pará. Es como ahí, pará, piba, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Te la creíste también? Yo creo que la gente en esas cosas se fija.
Me parece a mí, Pareciera ¿no? que sí. Bueno, Federico González, titular de Federico González y Asociados, la verdad que revisamos los números de todos los candidatos finalmente, así que vino bien para esta mañana de feriado con muchos oyentes escuchando en la casa. Federico, te agradecemos muchísimo este espacio con Caminando a Buenos Aires. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y pido disculpas por algunas palabras que dije, que no quise herir a nadie Está No, claro, está y claro. está claro. no pienso para nada del mal de la reta, al contrario. Me parece sinceramente que a mí me parece que sería un buen presidente, pero bueno, trato de hablar de lo que De los del números. análisis que hago de lo que yo entiendo que piensa la gente por las cosas que dice, ¿no? Está perfecto y Está está claro. claro. Bueno, Muchas gracias. Chau, hasta bueno, luego. ok, bueno, luego, chao.